Y por eso estoy entrando pues 43 minutos con usted más tarde, así que muchísimas gracias a toda la gente que ha tenido la paciencia de estarnos acompañando el día de hoy. Obviamente no estoy preparado para darle la cara el día de hoy, estoy hablándole como si fuera programa de radio nada más, y pues una disculpa, pero pues lo mejor que podemos hacer en esta mañana del día de hoy, donde vamos a estar platicando de distintos temas. Eso sí, la información se la tenemos por aquí, aunque no estemos pues mostrándole ahí el rostro en esta mañana del día de hoy. Vamos a hablar sobre el tema de lo que ha girado mayormente el comportamiento del mercado, un comportamiento, por cierto, bastante irregular el que hemos estado viendo en esta mañana del día de hoy, donde pues el rango de movimiento es muy chiquitito en el mercado, porque básicamente lo que el mercado está esperando a ver mayormente es qué pasó con el tema de Donald Trump, qué tan grave está. La verdad es que ha fluido información contradictoria durante el fin de semana, y ya la misma Casa Blanca ha confirmado, o ha reconocido, más bien sería el término, que pues se trató de minimizar la gravedad de Donald Trump, en lo que se ha dicho sobre su prueba del coronavirus, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que ha estado caracterizando la confusión, digamos, del mercado, que es un mercado que mayormente, si usted se fija, pues está con cierto apetito por el riesgo. La verdad es que no está mal. Ya traemos el Dow Jones operando en esta mañana, y la gente se está aferrando a la idea de que Donald Trump podría ser dado de alta inclusive esta misma mañana, ¿no? Entonces esto es básicamente lo que ha estado influenciando al comportamiento del mercado. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también sobre el tema de cómo va el coronavirus, que la verdad es que regresando saliendo del tema que nos metió ruido, que era Donald Trump, el tema del coronavirus sigue teniendo sus complicaciones, ¿no? Estamos hablando de París, ya entró en estado de alerta máxima por el tema del coronavirus, y a partir de mañana cerrarán bares y restaurantes en la capital de Francia. Es decir, el sector de servicios se va a ver debilitado, obviamente, por esto todavía más. Hoy hablamos, por cierto, de los gestores de compra del sector de servicios en la eurozona, que pues le fue bien porque en el compuesto, porque ralentizó menos de lo esperado, después de una contracción menor a lo esperado en el sector de servicios para el conjunto de la eurozona, pero en general, pues este tipo de situaciones que estamos viendo van a complicar más las cosas. Vamos a hablar también sobre el tema del Reino Unido, que mostró un repunte de casi 23,000 contagios en un solo día, que le hizo voltear la cifra a nuevos máximos. Y vamos a hablar por qué de esa situación. Vamos a hablar también del tema de lo que es el escenario de precisamente Nueva York, que también Bill de Blasio ha anunciado pues que va a cerrar 300 escuelas y negocios no esenciales en áreas donde la infección esté creciendo. Vamos a hablar también de Boris Johnson y Ursula von der Leyen, que pues realmente no solucionaron de fondo las discusiones del Brexit, pero acordaron dar 11 días extras de charlas intensivas, o bueno, no extras, 11 días, una racha de 11 días de charlas intensas para intentar finalizar el acuerdo de Brexit, como la última oportunidad que le dan para que funcione este tema del Brexit, pero que la verdad todavía se ve bastante incierto ese escenario. Medio frío, me había quitado el suéter, me volvió a dar frío, me lo estoy poniendo. Y también vamos a hablar el día de hoy sobre la confianza del inversionista europeo, que sorpresivamente se sostuvo en un menos 8.3, muy cerca del menos 8 de la previa. Se esperaba una caída mayor de 9.5. Vamos a hablar de las ventas minoristas, que regresan a territorio positivo desde el menos 1.8 de julio al más 4.4 en agosto. Vamos a hablar de cómo afectó este tema de Donald Trump y el coronavirus. Fíjese usted que 3 de cada 4 personas en Estados Unidos creen que Donald Trump la regó, no se cuidó sobre el tema del coronavirus, y si no se cuida él, pues cómo va a cuidar al país. Y por el otro lado también,
Las encuestas de la NBC Wall Street Journal que sacaron apuntan que Biden ha ampliado en unos 14 puntos su ventaja sobre Donald Trump. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también sobre cómo van los runrunes de la segunda ola de alivio, pero por lo pronto Mitch McConnell y Nancy Pelosi dicen que sí es posible todavía una segunda onda de alivio. Y vamos a hablar también de cómo se han complicado las cosas con la nominación del juez Barrett, de la juez Barrett, en la Suprema Corte de Justicia, porque 3 de los miembros del Senado republicanos se enfermaron de coronavirus, y ya con estos 3 casos de contagios de coronavirus, pues de plano dicen, ¿sabes qué? Mejor ahí muere con el tema de mantener las sesiones abiertas. Además también vamos a tocar el tema de los incendios en California. Ya se ha quemado este 2020 más terreno que en los incendios de los 3 años anteriores. Y luego dicen que el problema climático no existe según los republicanos de Trump, pero bueno. Y finalmente una historia que pues va a levantar más de una ceja. El Tribunal de Apelación del Reino Unido le da la razón al gobierno de Maduro sobre el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Así que con todo esto y más estamos en este programa de Punto 9 que ya comienza. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Y pues así comenzamos esta mañana del día de hoy con el tema de Donald Trump. Y le digo, su incierto paso por los hospitales. A ver, la situación como la habíamos dejado el día de ayer era que Donald Trump pues había dado positivo para coronavirus y que iba a pasar su convalecencia en la Casa Blanca. Después, a media mañana, el día de viernes, de repente salió con que no, que Trump sí lo iban a mandar al hospital y lo internaron en un hospital militar allá en Estados Unidos el viernes pasado, y desde ahí las noticias empezaron a ser muy confusas, ¿no? Para hablar un poquito sobre esto, Bloomberg había sacado un artículo precisamente sobre esta serie de desinformación, porque no era información lo que estaba sacando el gobierno de los Estados Unidos, estaba aventando datos totalmente contradictorios de uno y otro lado, ¿no? Entonces, sobre esto, esta mañana Bloomberg decía que el médico de Donald Trump admitió haber hecho una declaración engañosa sobre, o una declaración imprecisa, por decirlo menos, sobre que el presidente, por un lado, habría recibido oxígeno en una última imagen de una serie de datos que pues han sido contradictorios y confusos, le digo, sobre cómo va evolucionando la salud de Donald Trump, y por eso es que el mercado está en vilo. El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo a los periodistas este domingo que Trump había recibido oxígeno suplementario este viernes, después de decir el día anterior que el presidente no había sido tratado con oxígeno, ¿no? El día viernes. Esto pues te daría una idea de que estaba deteriorándose su estado de salud. Decía que la información era engañosa para reflejar la actitud optimista de Trump y sus médicos. La sesión informativa del domingo también incluyó una serie de respuestas inconsistentes o engañosas que parecían tener la intención de satisfacer el deseo de Donald Trump de tranquilizar a los estadounidenses, pero en cambio dejaron a la Unión Americana con una fotografía incompleta de cómo está evolucionando su salud. De hecho, esta Nancy Pelosi dijo, es importante que podamos confiar en lo que están diciendo los médicos sobre el estado de salud de Donald Trump. La sesión informativa del domingo, entonces le digo, pues fue más confusa que nada. Y a pesar de esta serie de respuestas inconsistentes o engañosas, ¿no?, para tratar de pues mejorar la imagen sobre cómo le está yendo con este COVID a Donald Trump, pues dicen por acá los médicos el domingo en que Trump está bien y podría ser inclusive dado de alta este mismo lunes, algo que todavía esta mañana todavía no se confirma. El secretario del el jefe del gabinete de la Casa Blanca, el señor Meadows, dice que
no es posible, bueno, es probable que no se sepa acerca del potencial dado de alta o no de Donald Trump del hospital hasta la tarde de este lunes, decía en una entrevista con Fox News. Eso es lo último que hay sobre el tema este de la salud de Donald Trump, ¿no? Entonces, pues obviamente estamos en un día donde, insisto, pues la constante ha sido un gobierno que miente y miente hasta sobre la salud del mandatario, pero bueno, en fin, ¿no? También anunciaron casos inconsistentes, como que, por ejemplo, si le está yendo tan bien, porque de alguna manera no han utilizado medicamentos más suaves para esta crisis de Trump, y porque es que le están aplicando, pues parece ser que le están metiendo de todo, le están metiendo dexametasona, ¿no? Que es digamos, desinflamatorio reumatoide, ¿no? Pero pues es una especie de derivado sintético imitando la adrenalina, ¿no? Entonces se utiliza para casos graves en general de inflamación en el sistema de los órganos del cuerpo, que provoca el coronavirus. Le han aplicado remdesivir, le han aplicado la terapia esta de los anticuerpos monocloidales de Regeneron, ¿no? Entonces están aplicando ahí prácticamente todo lo que hay para poder tratar el coronavirus. Creo que lo único que no le han puesto es blanqueador, ¿no? Que Donald Trump seguramente lo habría pedido en alguna ocasión, lo estoy diciendo de broma, pero bueno, en fin, ¿no? Y mientras esto está pasando, pues de alguna manera tenemos un Donald Trump que aparentemente ha paseado en la Suburban esta blindada que lo llevó al hospital en un principio, y ha estado de alguna manera pues tratando de dar una imagen a sus seguidores y a la prensa que estaba reunida ahí alrededor de este hospital de donde está internado Donald Trump, pues de que las cosas van mejor de lo que se podría uno imaginar cuando originalmente habían internado, ¿no? a Donald Trump, ¿no? Entonces hay una serie de informaciones imprecisas, le digo, inconsistentes sobre lo que ha estado sucediendo en cuanto a la salud de Donald Trump, que le digo, pues está dando de esta manera pues una escena confusa sobre cómo va la salud de Donald Trump. También he estado tuiteando algunos mensajes donde dice: creo que voy mejor, me estoy sintiendo mejor que antes, en fin, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo de el tema de cuando fue captado saludando desde el asiento trasero de la SUV negra, la Suburban, para saludar a los que estaban ahí congregados alrededor del hospital militar Walter Reed en Maryland, fue el domingo por la noche, ¿no? Que es la última imagen que se tiene, digamos, de un Donald Trump hablando sobre eso. También luego lanzó un video donde decía: he aprendido mucho sobre el coronavirus. Decía en un video que puso en su red de Twitter Donald Trump: es una jornada muy interesante, aprendí mucho sobre el coronavirus, decía Donald Trump, y lo aprendí pues en la escuela de verdad, ¿no? En la de los fregadazos, vamos a decirlo así, daba a entender Donald Trump, ¿no? Entonces pues ahí es donde está el misterio alrededor del tema de Donald Trump. Hay unas radiografías por ahí que se revelaron sobre los pulmones de Donald Trump que dieron algunos signos de neumonía. Decía un doctor especialista de enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins, el doctor Amesh Adlia. Otros médicos que no han participado en el tratamiento de Trump señalan que pues hay evidencia de que el caso es grave, ¿no? Además del tema de la edad y el sobrepeso que tiene Donald Trump, tiene 74 años y medio y tiene sobrepeso, ¿no? Pero el hecho, insisto, de que le hayan administrado dexametasona, que es un esteroide,
para desinflamar el cuerpo, que le hayan administrado el Remdesivir de manera intravenosa, que es un medicamento intravenoso, y el tema de los anticuerpos monocloidales de la Regeneron, pues de alguna manera se habla de tener un cuadro que no es compatible con alguien que tan rápido está saliendo del problema del coronavirus, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Finalmente, pues ya la última información, insisto, de Meadows es hasta la tarde del día de hoy vamos a saber exactamente qué pasó con la salud del mandatario. Pero esto es, digamos, el tema central que ha tenido entretenido el mercado, porque mucho depende o mucho cambiará la situación de cómo se evolucione en esta situación, sobre todo de las elecciones, y en segundo lugar el tema de la ola de alivios, dependiendo de lo que suceda con el tema de la hospitalización de Donald Trump, ¿no? El tema de la hospitalización de Donald Trump es el tema principal, me parece, en el corto plazo, para después poder decir qué es lo que va a pasar con Donald Trump. Ya nada más para darle el resumen de lo que dijo en Fox News Meadows, le cuento nada más a ver si hay algún detallito sobre este tema, pero básicamente la idea es que hasta la tarde se sabrá qué pasará con la salida, la dada de alta o no de Donald Trump, ¿no? Esto es lo que decía el jefe de la Casa Blanca, Mark Meadows, sobre la decisión de los médicos de dar de alta o no a Donald Trump, que si lo dan de alta de todos modos tendría que estar a completar los 14 días de rigor ahí en el tema de la Casa Blanca, básicamente, no va a poder salir a la calle, vamos, ¿no? Pero de alguna manera daría tranquilidad de cómo va. Y aparte Meadows lo dijo como algo que podría pasar cuando muy pronto, ¿sí me explico? O sea, es el tema pues vamos a tratar de sacarlo lo más rápido posible del hospital, pero pues los doctores dicen que habría que esperar hasta la tarde para ver cómo ha evolucionado, básicamente según Meadows, que habría que creerle a la administración de Donald Trump, que da para eso y más, ¿no? Pero bueno, con toda la información falsa que ha sacado y que lo han reconocido que la dieron falsa para tratar de dar una imagen mejor a lo más optimista sobre la salud de Donald Trump. Meadows dijo que el presidente continuó mejorando durante la noche luego de que hizo una salida sorpresa el domingo saludando a los partidarios de Trump ahí en la caravana que recorrió las afueras del hospital, con una serie de publicaciones que intentaba pues de alguna manera mostrar optimismo, ¿no? Aún somos optimistas de que basándonos en el increíble progreso que ha tenido Trump, será dado de alta, decía en Fox News esta mañana. Obviamente es un día importante, continúa mejorando Trump en su salud y pues estaría listo para regresar a un horario de trabajo normal, es lo que dijo Meadows. Pero bueno, básicamente, cuando se le preguntó sobre por qué no se había revelado durante la sesión informativa del sábado que Trump había estado recibiendo oxígeno a pesar de las repetidas preguntas al respecto, el doctor de la Casa Blanca, Conley, dijo es que estaba tratando de reflejar la actitud optimista del presidente, es como se justificó. Y bueno, pues esta es la situación de este contagio que, como le decía, si usted estuvo leyendo el chat de Radio Forex Hispana el fin de semana, desde el viernes por la noche le daba los avances, le compartí inclusive por ahí un blog en Facebook, creo que lo compartí, un blog del New York Times en inglés, pero bueno, donde hablaban básicamente de dos cosas, ¿no? El presidente enfermo por un lado y por el otro lado otros contagiados que han salido a consecuencia de ese contagio. Se piensa que el contagio lo adquirió en el evento del Rose Garden del sábado, no pasado, sino antepasado, el sábado de la semana anterior, donde habíamos visto que nominaba a la juez Barrett para reemplazar a la juez Ginsburg, que murió hace pues ya poco más de medio mes, ¿no? En ese evento se habría contagiado y
habrían resultado contagiados 3 miembros del Senado, republicanos, entre ellos, no se está muy claro si es o no, pero podría ser el jefe del Comité Judicial del Senado, es decir, quien tendría que estar dirigiendo el proceso para la nominación de la juez Barrett, que eso, por cierto, parece que está quedando ya en el limbo, se están disipando esas probabilidades de estarse dando ese tema, porque pues de alguna manera estaría también suspendiéndose las sesiones del Senado después de estos 3 contagios de los senadores. También parece que dio positivo después de regresar de una recaudación de fondos en su campo de golf en Nueva Jersey. Y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, criticó este lunes la asistencia de Trump este jueves a un evento para recaudar fondos precisamente ahí en su resort de Westminster, en Nueva Jersey, diciendo que debería de haber sido cancelado porque pues de alguna manera potencialmente estuvo contagiando o exponiendo al contagio a cientos de personas. Lo que debería haber pensado es que pues no debería de haber ido a Nueva Jersey. Ese viaje debería haber sido cancelado, decía en This Morning de la CBS el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué más sucede, pero parece que se habría contagiado desde antes, pero él a sabiendas de que estaba contagiado, porque ya el jueves por la mañana sabía que esta Hope Hicks, que fue quien, la primera, digamos, que soltó esta debacle, la asistente de Trump, Hope Hicks, estaba enferma de coronavirus, ya se sabía desde el jueves por la mañana, por eso es que el gobernador de Nueva Jersey dice, no tenía por qué haber venido aquí, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es básicamente lo que sucede. Acaban de dar a conocer ahorita el dato del PMI de servicios, quedó en 57.8 el PMI de servicios para Estados Unidos, el ISM del sector servicios en Estados Unidos, 57.8 el ISM no manufacturero. Dentro de esto es lo que queda para septiembre. El ISM no manufacturero 57.8 por arribita del 56.9 de la previa y el 56.3 que el mercado se estaba esperando, así que fue un dato mucho mejor de lo esperado. La actividad de negocios quedó en 63, las nuevas órdenes en 61.5, el empleo en 51.8 y el suministro en 54.9. Eso quiere decir pues todo está en una expansión mejor a lo esperado. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más de este tema aquí en Punto 9, 10 de la mañana con 6 minutos. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Conducido por Sergio Rocha. Y bueno, continuando con el tema del coronavirus, le decía, 3 de cada 4 estadounidenses tienen serias dudas de que Donald Trump, ahora hospitalizado, haya entendido con claridad qué tan amenazante es el coronavirus,
Ya no para los estadounidenses, ya no para el mundo, sino para su propio bienestar, ¿no? Y tampoco creen que las medidas que haya tomado fueran las suficientes para evitar que se contagiara. Esto según una encuesta que daba a conocer este domingo la ABC News con Ipsos, ¿no? Un 72% de los encuestados, según esta encuesta de Ipsos y la ABC News, creen que Donald Trump fue incapaz de comprender el alcance de la enfermedad ni la eficacia de las medidas propuestas por los epidemiólogos para contenerla, de acuerdo con este sondeo efectuado los días 2 y 3 de octubre, es decir, el viernes, donde Donald Trump ingresó enfermo al hospital Walter Reed, y el día siguiente, ¿no? El sábado. Hay que destacar que 43% de los republicanos a los que se les formuló esta pregunta contestaron de manera negativa sobre las capacidades de Donald Trump, es decir, casi la mitad de los republicanos, o de los que se identificaban como republicanos, dijeron que Trump no había entendido, y los que se declaran como demócratas, pues obviamente el 95% dijeron Donald Trump no tiene idea de cómo cuidarse del coronavirus. Además, después de la hospitalización de Donald Trump, hay más estadounidenses que temen que ellos o algún allegado se contagie de esta enfermedad. 81% de los consultados, es decir, 9 puntos más que en un sondeo previo de hace 2 semanas, piensa que podría contagiarse de coronavirus. Este aumento se atribuye casi en su totalidad a los encuestados republicanos, cuya preocupación neta aumentó en 18 puntos. Es decir, ya les empezó a entrar más miedo a los republicanos que a lo que tenían antes de que Trump se contagiara. Y es que aquí hay una verdad en el fondo, ¿eh? Si el presidente de Estados Unidos, que supone que es el huevo más cuidado de todo el cartón de huevos de Estados Unidos, vamos a decirlo así, ¿no? La persona más cuidada, el líder más cuidado del mundo, o con el país que tiene mayor capacidad para cuidar a sus líderes en el mundo, que es Estados Unidos, se enfermó él, pues ¿qué le espera a un pobre mortal, no? Eso es básicamente lo que me parece que está cruzando ahí por la mente de los republicanos, y también los independientes, su preocupación aumentó en 13 puntos. De los republicanos subió de 52 a 70% la percepción de que podría enfermarse de coronavirus, o la preocupación de que podría enfermarse de coronavirus, y de los que están indecisos, de los que no se identifican con ninguno de los dos partidos, su preocupación aumentó en 13 puntos, de 69 a 82%. Los demócratas se mantienen con un 86% de ellos pensando en que podrían contagiarse de coronavirus, consistente con sondeos anteriores, ¿no? También los estadounidenses están divididos en un 50-50 sobre la habilidad de Donald Trump para desempeñar sus tareas como presidente mientras permanece ingresado por esta enfermedad en el hospital. Con todo, la mayor parte de los republicanos encuestados, 76%, sigue pensando positivamente en la gestión de Donald Trump, mientras que 33% de los independientes piensan que es positiva la evolución del gobierno del presidente. 33% de los independientes y solo 6% de los demócratas aprueban la respuesta del gobierno de Donald Trump, sobre todo en el tema del coronavirus, ¿no? Entonces estamos hablando de una gran mayoría que descalifica, ¿no?, el tema del comportamiento. Estamos hablando de prácticamente 77% de los que no están con afiliación partidista y el 94% de los que se identifican como demócratas piensan que ha hecho un mal trabajo como presidente, además de aproximadamente 14% de los republicanos, ¿no? Entonces, así las cosas allá sobre este tema. En otros temas del coronavirus, bueno, a ver, las infecciones graves en el mundo superaron ya los 35 millones, las infecciones graves no, las infecciones globales, a nivel global, 35 millones de contagiados en el mundo por este coronavirus, y la atención pues se centró mayormente en el tema del COVID, con el tema de cómo le va a Donald Trump en las restricciones a su salud, precisamente por estar hospitalizado, etcétera, etcétera, y qué tan grave puede ser esto y qué tan rápido lo van a sacar. Y por el otro lado también
los anuncios de reglas más estrictas en algunas partes de Europa para contener el coronavirus, ¿no? Esto es básicamente lo que ha centrado la atención de esta mañana del día de hoy. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud estimó que el 10% de la población mundial podría ya haber sido infectada de coronavirus, lo que ha superado las estimaciones oficiales de los gobiernos de todo el mundo. También en el tema del coronavirus resalta el tema de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, advirtió que vendría un invierno muy muy difícil, ya que Europa enfrenta un aumento de infecciones, aunque tiene la esperanza de que con la vacuna la primavera será radicalmente distinta en esta situación, mientras que Francia, pues ya prácticamente a partir de este martes cerrará los bares y restaurantes de París, la capital de Francia, según el informe, mientras que también Irlanda está discutiendo un regreso a un bloqueo total por el tema del coronavirus. Esto es básicamente lo que tenemos como información central en esta mañana del día de hoy. También, por cierto, sobre el tema de Irlanda, le cuento que los ministros del gobierno de Irlanda se reunirán con funcionarios de salud este lunes en Dublín, después de que recomendaron que la República de Irlanda pasara a un bloqueo de nivel 5, es decir, el nivel más alto de confinamiento, con la mayoría de las tiendas cerradas, las visitas domiciliarias prohibidas, es decir, no puede ir a visitar a vecinos, amigos, ni nada, y los límites establecidos sobre la distancia a la que las personas pueden salir de sus hogares para la mayor parte de Irlanda, pues ahora estaría en un bloqueo nivel 5, aunque ahorita la mayor parte de las zonas de Irlanda están con niveles de bloqueo entre 2 y 3 en Dublín, que es la capital. La propuesta pues ha sorprendido a todo el mundo y ha estado encontrando resistencia en medio de la preocupación de que un paso tan drástico pues devastaría la incipiente recuperación económica. Por otro lado, Rusia informó de casi 11,000 casos nuevos de coronavirus en el último día, el mayor aumento diario en casi 5 meses. Hoy no le puedo mostrar los gráficos, pero estamos hablando de que sigue en un ascenso vertical el gráfico de contagios de coronavirus allá en lo que es el tema de Rusia. También las escuelas estarán cerrando durante 2 semanas a partir del lunes y los principales funcionarios de todo Rusia pidieron a los residentes que utilicen sus tapabocas y observen las precauciones a medida que las admisiones hospitalarias se están disparando en la madre Rusia, dirían por allá. En otra información, el Reino Unido está investigando casos de coronavirus perdidos que podrían poner a las personas en riesgo, dicen el día de hoy, mientras que las autoridades británicas han informado este domingo de 22.961 casos de coronavirus confirmados en las últimas 24 horas, una cifra que incluye 16,000 positivos que previamente no se habrían incluido en las estadísticas, y además hay 33 decesos adicionales, con lo que ya se suman en el Reino Unido, que era el país europeo con mayor número de muertes, 42.350 muertos y 502.978 casos confirmados de coronavirus. De hecho, en el top 10, según Worldometer, de casos de coronavirus en esta mañana del día de hoy, podremos estar hablando de tener prácticamente a los mismos integrantes en este problema, pero con una diferencia, y es que estamos pensando en que el Reino Unido, ha dado un salto que distorsiona su propia gráfica. Es el día más con más contagios reportados en un solo día en el Reino Unido, al reportar estos casi 23,000 casos de contagios de coronavirus en el Reino Unido, ¿no? Básicamente. Y por cierto, el gobierno advierte que podrían venir más temas de este tipo de sobresaltos por delante, pero bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando la cosa. Por lo pronto, esto es lo que dicen el día de hoy. En el top 10, según Worldometer, Estados Unidos tiene 34,000 contagios diarios, India
bajó un poquito, ya está por debajo de los 80,000 el día de hoy, 74,767, aunque todavía sigue reportando prácticamente 1,000 muertos diarios, bueno, 902 en esta ocasión. Brasil también anda con reportes altitos de 8,465 contagios, aunque comparado con lo que tenía anteriormente es nada. Y Rusia, le digo, pues con los 10,499 casos de contagio que se suman pues a otros que eran más o menos similares el día anterior. El fin de semana fue un fin de semana complicado para Rusia en el número de contagios, aunque de muertos sigue reportando cifras más bien alrededor de los 100. Y bueno, pues el tema del Reino Unido, ¿no? Con sus, le digo, son... De la pura jornada, si no me equivoco, 7,982 contagios reportaba el día de ayer, y hoy teníamos 22,961 casos de contagio, y advierte, aguas, ahí podrían venir más, ¿no? Entonces es una cifra bastante complicada la que presentan en esta mañana del día de hoy. Continuando con más, en el tema de París, le digo, los bares, gimnasios y piscinas de París y su región metropolitana van a estar cerrados durante 2 semanas para contener el rebrote de casos de COVID en virtud de las nuevas medidas que pues autorizan, sin embargo, con limitaciones la apertura de los restaurantes. Dicen, ¿se acuerda que el viernes pasado le decía que el gremio de los restaurantes iba a presentar una serie de medidas para tratar de revertir esa decisión de cerrarlos totalmente a los restaurantes? Algo que pues les pondría un martillazo que casi los dejaría de rodillas, ¿no? Los restaurantes sí podrán seguir abiertos si cumplen con un nuevo protocolo sanitario, decía el prefecto de la policía parisina, el señor L'Allement, diciendo que entre las medidas que estarían en vigor figurarían limitar a 6 el número de personas por mesa y, de lo contrario, garantizar la distancia de seguridad entre clientes. Los teatros y cines, curiosamente, seguirán abiertos allá en París, al igual que los centros comerciales, mientras que quedarán cerrados los gimnasios, piscinas y limitados únicamente al uso por parte de menores y en un ámbito escolar. Tampoco podrían abrir las salas de juego o salones de baile. Las autoridades francesas han dado este paso porque, bueno, pues es inasumible el nivel de 3,500 casos que anda dando como diario Francia, y una tasa de incidencia que ya es superior a los 200 por cada 100,000 habitantes, decía la Agencia de Salud Regional. Bueno, pues ahí tiene usted lo que se tiene ahí sobre este tema, ¿no? Pero bueno, y en Estados Unidos el tema también está importante, ¿no? El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció restricciones selectivas para 9 barrios de Brooklyn y Queens, en los que se cerrarán todos los comercios no esenciales, los centros educativos, estamos hablando de prácticamente unas 300 escuelas, y cualquier servicio también no esencial a partir del próximo miércoles. La idea es echar un paso atrás en estos 9 códigos postales de la ciudad de Nueva York y volver a aplicar las medidas que conocemos que funcionan, decía el señor de Blasio en una rueda de prensa. Estas zonas tienen tasas de contagios mayores al 3% en los últimos 7 días. En el mejor de los casos, estas restricciones estarán en vigor durante 14 días, pero los colegios y las empresas, entre otros sectores, probablemente estarán cerrados incluso hasta 28 días. La iniciativa ya fue propuesta por el ayuntamiento y está ser ratificada por el gobernador del estado, Andrew Cuomo, quien tiene pues la autoridad suficiente para decidir y darle el visto bueno a estas medidas. Vamos a ver en qué quedan las cosas, pero bueno, por lo pronto esto es lo que tenemos. Sobre este tema, déjeme ver, tengo por aquí algo más que le quería compartir sobre... sobre los planes de vacunación, el Reino Unido calcula que, según el Financial Times, vacunarán a menos de la mitad de la población. Primero había salido un artículo en The Times británico que decía que la vacunación completa podría estar dándose en cuestión de unas 3 semanas, más o menos así, es decir, podría estar lista, si todo sale bien, para la Pascua
para las siguientes vacaciones de Semana Santa, que por eso es importante que esté lista para la Pascua. Pero luego el Financial Times decía que no era probable que quisieran vacunar a todos, que no era necesario, sino que nada más van a vacunar a la mitad de la población, es decir, aquellas personas que estén en riesgo y un poquito más, ¿no? Básicamente, las personas consideradas de riesgo, como los que estén con más de 50 años, los que trabajan en el sector de la salud, serán el enfoque principal de los esfuerzos de vacunación, decía Kate Brinkman al Financial Times. Es lo que decía esta publicación sobre este tema, aunque originalmente decían que tenían como objetivo vacunar a 30 de los 67 millones de habitantes del Reino Unido, 30 de esos 67 millones de habitantes. También por acá, otra de las cosas que teníamos para esta mañana era... estoy buscando el dato, no lo tengo, se me perdió, pero habían aumentado en el centro de Estados Unidos el porcentaje de positivismo en los test de coronavirus, es decir, los casos que dan como que sí tienes coronavirus, ¿no? Y esto ha sido un tema no menor para el asunto del Reino Unido. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar la información del coronavirus. Vámonos a un corte comercial y regresamos enseguida con los fundamentales de esta mañana del día de hoy, que fueron los gestores de compra del sector de servicios. Regresamos. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha y tengo desde el 2002 operando el mercado de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Diez de la mañana con 24 minutos en este programa tardísimo del día de hoy, que bueno, estamos continuando en esta mañana del día de hoy, pero bueno, en el tema del coronavirus, en el tema de los fundamentales de esta mañana, ya me quedé clavado con el tema del coronavirus, el tema de esta mañana del día de hoy, le cuento. Por cierto, no tengo ahorita chat para la gente que me está acompañando a través de YouTube Live y a través de Facebook Live. Me disculpo mucho por no saludarlo el día de hoy, pero saludos a todos los que nos están acompañando. Saludos también a los que nos están acompañando desde el chat de Radio Forex Hispana en esta mañana del día de hoy. Pero bueno, perdón, hoy tuvimos que sacar así la edición, digamos, un poquito de forma de emergencia, y de mucho de lo que les estoy platicando me estoy enterando junto con usted, porque estuve liadísimo con el tema de los análisis, que por cierto, a los suscriptores, pendientes porque vamos a hacer un refurbished, digamos, de la edición. Por ahí le voy a pasar un ratito más los detalles de la edición del día de hoy, pero bueno, porque tuvo sus errores. De la parte más importante pero bueno, en fin, salió con una pantalla equivocada, entonces no les estaba yo mostrando nada más le estaba narrando lo que estaba viendo, pero no me funcionó ahí una aplicación que cambia las pantallas. Entonces bueno, continuando con más información, en el sector de servicios del Reino Unido, que yo creo que es el sector de servicios más importante que se publicó de gestores de compra el día de hoy, resulta ser que este sector dominante de la economía del Reino Unido parece que creció más rápido de lo que se había informado originalmente, incluso cuando se acumularon los riesgos del virus y el Brexit, y se empezó a reducir el apoyo gubernamental, sobre todo para el tema por ejemplo, de los salarios, ¿no? Que cada vez es más lo que las compañías tienen que aportar y la ayuda es más diluida
a partir de esta fase. El índice de gestores de compra publicado por Markit para la industria del sector de servicios se ubicó en el Reino Unido en 56.1 en septiembre. Daban a conocer este lunes un dato mejor, poco arriba de la estimación preliminar y muy arriba del nivel que separa la contracción del crecimiento, el indicador para todo la economía en su conjunto, es decir, el compuesto que une a manufactura y servicios, también quedó ligeramente mejor. El crecimiento se mantuvo sólido incluso cuando se eliminó, le digo, el plan de subsidios, por ejemplo, los restaurantes, Eat Out to Help Out, que era un programa donde el gobierno subsidiaba la mitad de la cuenta un día a la semana en distintos restaurantes, y que luego, por cierto, Boris Johnson tuvo que reconocer que a lo mejor ese programa también había ayudado a esparcir más el coronavirus en el Reino Unido. Pero bueno, el crecimiento se ha mantenido en este sector de servicios británico, a medida también incluso que donde las compañías siguen recortando empleados y se han reducido los programas de apoyo al empleo. Markit advirtió, el que compila gestores de compra del sector de servicios, que el optimismo para los próximos meses, sin embargo, se había enfriado en medio de la ola de las nuevas restricciones al coronavirus, lo que significa que los riesgos para los próximos meses están inclinados hacia la baja, es decir, si algo va a cambiar para peor. Si bien el tercer trimestre inevitablemente verá un fuerte repunte económico, el crecimiento en el cuarto trimestre parece ser mucho menos impresionante, advertía Chris Williamson, economista en jefe de negocios de Markit. Las preocupaciones sobre el tema del Brexit también están aumentando nuevamente, lo que provoca dudas sobre las decisiones de gasto e inversión que harán las empresas. Esta es una perspectiva que de alguna manera complica todavía el escenario y se hace eco a lo que decían miembros como el señor Haldane del Banco de Inglaterra, quien advirtió que el pesimismo podría venir por delante debido a que de alguna manera esto podría estar dañando a la economía británica, porque podría convertirse en una profecía que se autocumpla, decía Andy Haldane del Banco de Inglaterra. Bueno, esto es básicamente lo que tenemos sobre este tema el día de hoy. En otra información le cuento sobre el gestores de compra de la eurozona, que bueno, al parecer los casos en aumento del coronavirus en la eurozona pues sí han tenido ya un poquito más de presencia, de mella en la actividad económica de la eurozona, hasta un nivel prácticamente de estancamiento, si vemos el compuesto del mes de septiembre, precisamente porque el deterioro del sector de servicios, que entró en franca contracción con Alemania y en menor medida Italia como las únicas grandes economías que lograron expandir su actividad privada, pues pintan un dato lúgubre, sobre todo para Francia y España, que registraron sus peores datos en los últimos 4 meses en gestores de compra compuestos. En concreto, el indicador adelantado de la actividad de las empresas de la eurozona retrocedió en septiembre hasta los 50.4 desde el 51.9 de agosto, después de que el gestores de compra del sector de servicios empeoró a 48, por debajo del 50, y del 50.5 que había registrado el nivel anterior. 50 es el nivel donde se separa la contracción de la expansión. Por el contrario, la actividad manufacturera de la región sí ganó impulso el mes pasado, elevó su índice hasta los 53.7 desde el 51.7 anterior. Y bueno, pues dado que la economía de la eurozona está pues prácticamente estancada en septiembre, las probabilidades de una nueva desaceleración económica para el cuarto trimestre se han asentado claramente, decía Chris Williamson, economista en jefe de Markit. En este sentido, los nuevos pedidos de la eurozona aumentaron muy ligeramente en septiembre, lo que permite a las empresas pues apenas pues tener carga, lo que les ha podido permitirse ponerse al día en las órdenes pendientes, que han reducido su nivel por 19º mes. De esta manera, las cifras de empleo volvieron a empeorar también en la eurozona, marcando la 7ª caída mensual consecutiva en los niveles de contratación de personal, aunque el ritmo de ajuste en esta ocasión fue menos grave, el menos débil, digamos, de esta crisis.
pero teniendo a Francia y a España con los recortes más drásticos en las cifras de empleo, mientras que Italia indicó los recortes más atenuados. Además, en septiembre se observaron notables divergencias en la actividad de los países de la eurozona, con Alemania, que registró un sólido ritmo de crecimiento, 54.7 el compuesto, muy por encima del conjunto de la región. Italia, con un prácticamente de panzazo, 50.4, que logró expandirse en septiembre, mientras que Francia tuvo un contráctil de 48.5 y España de 44.3, situándose pues en la cola, arrastrados por el hundimiento de sus sectores de servicios, que todavía, pues con los anuncios de ahora, se van a ver peor, ¿no? En el caso de España, se ha visto especialmente afectada, ya que el aumento de los casos de coronavirus provocó más dificultades en la vida diaria, decía Chris Williamson, señalando que sin tener en cuenta la gran reclusión de marzo-mayo, la contracción del sector de servicios en España en septiembre pues es la peor registrada desde noviembre del 2012, si le quitas el estado de alerta anterior, ¿no? En este sentido, también advirtió que los gobiernos de la eurozona deberían de estar atentos a brindar apoyo oportuno para la recuperación, junto con una política monetaria cada vez más acomodaticia. Cualquier deterioro adicional de las cifras de gestores de compra a medida que avancemos en el cuarto trimestre pesará más sobre las necesidades de estímulo, decía Chris Williamson, ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas. Por el otro lado, el volumen del comercio minorista de la eurozona se elevó un 4.4% en agosto con respecto al del mes anterior, cuando ya había caído 1.8%, mientras que en comparación con el mismo mes del 2019 aumentó un 3.7%, desde el descenso del 0.1 de julio, dicen los datos publicados este lunes por Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, las ventas al por menor crecieron 3.8% en agosto frente al descenso del 1.2% observado en el mes anterior. En términos interanuales, repuntaron 3.5% para el mes de agosto, casi 3 puntos arriba de lo registrado en julio. El mayor incremento mensual en el volumen de comercio minorista en la eurozona se registró obviamente en las ventas por internet, que aumentó un 12.4%. Y bueno, pues entre los países cuyos datos están disponibles, los mayores incrementos de las ventas minoristas fueron para Bélgica, que aumentó 9.6%, Francia, que aumentó un 6.2%, Alemania, que aumentó un 3.1%, y los descensos más pronunciados se dieron en Rumania y Eslovenia, que cayeron 1.6% ambos, y en Portugal, que bajó 1.4%. Ahora, nada más, tenga en cuenta el mes del que estamos hablando del mes de agosto. Estamos viendo una fotografía vieja y por eso se desfasa de lo que estamos platicando, por ejemplo, en un indicador más rápido, que es el de los gestores de compra que estábamos viendo hace un momento. Por otro lado, también la confianza del consumidor descendió en 4 décimas en septiembre en relación con el mes anterior, para situarse en 49.5, un valor muy parecido a finales del 2012, y regresando a pues a cifras también que se veían, por ejemplo, en 2008 y principios del 2009, ¿no? Que son hasta este momento los valores mínimos de la serie de la confianza del consumidor. Decía este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas el descenso de la confianza, que deja el indicador por debajo de los 50 por segundo mes consecutivo, se debió al retroceso de medio punto de la valoración que hacen los ciudadanos sobre la situación actual y la disminución de 4 décimas de las expectativas en el marco de esta crisis de la pandemia. El indicador de la situación actual se situó en septiembre en 29.2, 5 décimas menos que en agosto, mientras que el indicador de expectativas retrocedió hasta los 69.7. Desde el mes de febrero, la confianza de los consumidores se ha reducido un 42.3, con pérdidas del 61.5 para el índice de la situación actual y del 26.9% para las expectativas. Bueno, pues esto es básicamente lo que dicen sobre este tema el día de hoy. En otra información, la tasa de inflación para los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Ricos, dicen por ahí, pues se mantuvo en agosto en el 1.2%, en línea con el aumento interanual de los precios del mes anterior. Decía esta institución con sede en París, los precios de la energía registraron en agosto una bajada anual del 7.1% frente a la caída del 8.4% registrada en julio, mientras que
el precio de los alimentos se encareció un 3.9%, una décima más que en julio. Aquí seguimos hablando también de precios de agosto. De este modo, la tasa de inflación subyacente de la OCDE en agosto, que excluye la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, se situó en el 1.6%, una décima menos que en julio, dicen. Entre los países de la OCDE, las mayores subidas interanuales de inflación correspondieron a Turquía, que aumentó un 11.8%, pero luego sigue México con el 4% y Hungría con el 3.9%, mientras que las bajadas más significativas están en Grecia, donde los precios declinaron 1.9%, y luego Suiza y Estonia con caídas del 0.9% para ambos. Esto es lo que dice la OCDE. Y vámonos a un corte comercial y regresamos ya con los últimos chismes de esta mañana. Le voy a platicar sobre el tema de la ventaja de 14 puntos que ahora tiene Joe Biden sobre Donald Trump, según las encuestas publicadas por la CBS y el Wall Street Journal. Con esto y más regresamos, estamos en punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Muchísimas gracias por estarnos acompañándonos en esta mañana del día de hoy. Le cuento en esta mañana sobre el tema de... Voy a empezar con el tema de la ventaja que tiene el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, que llegó a extender un margen récord de 14 puntos de ventaja Donald Trump, según la encuesta más reciente del Wall Street Journal y la CBS publicada este domingo, aunque fue efectuada después del primer debate de este martes, pero antes de que se hospitalizara a Donald Trump el pasado viernes. De acuerdo con ese sondeo, Biden aventajaba a Trump por 53% frente al 39%, es decir, con 14 puntos de diferencia, 3 más de los 11 puntos que le sacaba en julio. El caótico debate del martes de la semana pasada terminó beneficiando a Biden, que ganó 8 puntos porcentuales más después del careo. Sobre esto, 44% de los votantes consideraron que la actuación de Biden fue mejor que la de Trump en ese debate. Solo 22% de los encuestados consideraron que Trump había salido triunfador de este debate. En los temas donde se discutían en este tema, pues dicen el tema de las familias adquirió una importancia destacada. Las familias de los candidatos me refiero, porque la familia de Trump eludió llevar tapabocas durante el encuentro, a pesar de las reglas marcadas por la organización de debate, que insistía en que se llevaran tapabocas, así como la clínica Cleveland, que se encargó de organizar el encuentro, en el cual estaba Donald Trump y Biden juntos, del cual, por cierto, Biden salió sin contagio hasta ahora, ¿no? Pero en fin. Y Trump, esta semana lo tenemos como diagnosticado con coronavirus. Parece que ya traía por ahí el virusillo, pero hasta ahorita también la familia de Trump, a excepción de Melania Trump, han quedado sin problemas de coronavirus en los exámenes hasta ahora, ¿no? Esto es lo que se dice sobre ese tema. Pero bueno, en otra información
sobre este mismo tema. Le cuento sobre las perspectivas de la nominación de la juez Amy Coney Barrett, la campaña de Mitch McConnell para confirmar a esta para la Suprema Corte de Justicia, a Amy Coney Barrett, en sustitución de la juez Ginsburg. Pues apenas unos días antes de que se dan las elecciones, y que era muy controvertida desde el lado de los demócratas, decían no se vale, ¿no? Pues estábamos ya a punto de elegir presidente, y por esto ustedes, cuando fue el gobierno de Barack Obama, pidieron que no se hiciera la nominación de un juez, ¿no? Bueno, pues esta nominación ahora corre peligro precisamente porque esto generó, el coronavirus ha generado un brote entre los republicanos ahí en Washington. 3 senadores republicanos han dado positivo por coronavirus en los últimos días, y se sabe que al menos otros 8 han tenido exposición directa al virus, por lo cual tendrían que estar en autoaislamiento. Los senadores infectados también asistieron a un almuerzo republicano en el Senado la semana pasada y a reuniones del comité, lo que aumenta todavía el riesgo de un contagio mayor entre ellos, entre los republicanos del Senado. Y aunque ninguno de los que dieron positivo hasta ahora ha informado haberse enfermado gravemente, el margen ya es muy estrecho para Mitch McConnell para confirmar a la jueza Amy Coney Barrett, lo que hace que prácticamente se esté evaporando si solo 3 legisladores republicanos no pueden votar cuando se lleve su nominación a la sana McConnell. Por lo tanto, está poniendo al Senado en pausa durante las próximas 2 semanas, pero insiste durante el fin de semana que el candidato de la Suprema Corte de Donald Trump estaba a toda máquina con su candidatura andando en las audiencias del Comité Judicial serán ahora hasta el 12 de octubre. El cronograma establecido por el presidente del Poder Judicial, Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, que haría que el comité votara sobre Barrett antes del 22 de octubre, pues dicen que van a presentar en el Pleno del Senado la moción tan pronto como el panel haya terminado, lo que un voto de confirmación necesita, que es aproximadamente una semana antes del día de las elecciones. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, reconoció el domingo que los demócratas no pueden todavía bloquear las audiencias, pero ha prometido utilizar todas las herramientas que estén en su disposición para tratar de retrasar la votación de confirmación final, aunque pues parece que el virus puede ser más efectivo para parar esta situación que los esfuerzos de los demócratas en el Senado. Por lo pronto, 2 miembros del Comité Judicial del Senado, que es Mike Lee de Utah y Tom Thrills de Carolina del Norte, han dado hasta el momento positivo, al igual que Ron Johnson de Wisconsin. El Comité Judicial ha permitido que los miembros participen en audiencias y reuniones de forma remota desde que la pandemia se expandió, pero los republicanos tienen 2 coyunturas críticas en las que deberán de tener suficientes senadores in situ presentes y capaces de emitir votos de confirmación. La nominada a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, apareció, ¿no? Nominada en ese evento en el Rose Garden, justamente donde se piensa que Donald Trump habría pescado el virus. Entonces, bueno, pues así las cosas. Pero por lo pronto, las reglas del Comité Judicial requieren un quórum de 12 senadores que se presenten en persona a una reunión para avanzar a una nominación a el Pleno. Esto, a su vez, podría requerir que los 12 senadores republicanos estén presentes y voten, incluyendo a Lee y Gillis, si los demócratas boicotean no asistiendo a esta sesión. En el Senado, 100 miembros que tiene, pues tiene una mayoría de 3 el lado republicano, son 53 escaños republicanos, pero 2 legisladores republicanos, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, ya han dicho que se oponen a celebrar la votación antes de las elecciones. Así que finalmente, si votan en contra de la confirmación, McConnell pues prácticamente ya se quedó sin margen de maniobra
para la nominación. Entonces vamos a ver ahí cómo van las cosas. Todavía no está claro cuándo Lee, Tillis y Johnson podrían regresar al trabajo. Los dos miembros del panel judicial dicen que no están experimentando síntomas graves por ahora y que tienen la intención de alistarse por sí mismos de autoaislarse por sí mismos 10 días. Vamos a ver finalmente en qué quedan las cosas, ¿no? Pero esto es... Y también nosotros a ver qué tanta disposición tienen de asistir a una reunión donde pues podrían resultar contagiados, ¿no? Entonces vamos a ver ahí cómo van las cosas. En otro orden de ideas le cuento nada más como chisme porque no tengo más detalles, tengo nada más lo que se ha dicho en titulares, y es que parece que Mitch McConnell y Nancy Pelosi ambos han coincidido con que está más cerca la posibilidad de tener, acuerdo para una segunda ola de alivio. Y los rumores también se fundamentan en una posible llamada que se dio el jueves entre Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Nancy Pelosi, donde al parecer habrían tenido un poquito más de avances, pero este encuentro, digamos, habría sido mantenido en secreto. Entonces todavía, al parecer, por lo menos no estaría del todo planchado, ¿no? El tema de una segunda ola de alivio, pero esto es lo que se ha estado hablando, digamos, en distintos titulares de sitios como el de Político, por ejemplo, sobre este tema, ¿no? Vamos a ver finalmente en qué quedan las cosas, pero por lo pronto esto es lo que se dice en esta mañana del día de hoy sobre la posibilidad de una segunda ola de alivio. Dicen Nancy Pelosi y Mitch McConnell se mostraron positivos sobre la segunda ola de alivio, pero todavía no hay avances importantes anunciados hasta el momento, y por ahí está la negociación. Hay reportes por separado de Nancy Pelosi y Steve Mnuchin, le digo, que tuvieron una llamada telefónica en privado con Jerome Powell el jueves para discutir el estado del fondeo local y municipal, de acuerdo con Político, que señala que esta llamada no ha sido todavía reportada y pues de alguna manera todavía hay que avanzar para alcanzar un acuerdo, decían, sobre este tema. Pero bueno, en fin, por lo pronto esto es lo que tenemos en medio de un escenario donde por lo menos hasta un par de semanas, le digo, se ha suspendido las acciones legislativas en el Senado. En otra información le cuento de los 8,200 incendios que se han contabilizado en este año, en lo que llevamos de este 2020 en California. Ya han costado la vida a 31 personas y han destruido más de 8,400 casas, además de haberse tragado más que en los incendios de los 3 años anteriores, y suponen más del doble de la extensión de territorio consumida por el fuego en 2018, dicen los datos del Departamento de Bosques y Protección contra Fuego del estado de California. Y es que las altas temperaturas, para aquellos que dicen que el cambio climático es meramente una fantasía, pues dicen que ni tanto, ¿no? Porque esto es lo que ha estado generando este desastre. En agosto la ola de calor rompió todos los récords y provocó los primeros cortes de electricidad que se dan por exceso de sobrecarga desde el 2001. Uno de los incendios activos más grande, el incendio de Glass, está afectando a un condado vinícola del norte de California y se ha cobrado ya 25,500 hectáreas y 800 casas de edificios. ¿Y sabe qué pasa? ¿Qué es lo peor? Que además la lluvia de cenizas que provocó prácticamente echó a perder toda la cosecha de vino de este año, ¿no? Así las cosas ya en California. Otra información ya para terminar el programa del día de hoy, que mire que ya se extendió un poquito. El Tribunal de Apelación de Inglaterra le concedió al Banco Central de Venezuela
el derecho de apelar en contra de la sentencia realizada por el juez Thierry del pasado 2 de julio, con la cual se reconocía a Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela y le negaba el acceso de esta manera al Banco de Venezuela, a ese oro bajo control de la administración ese oro que está bajo el cuidado del Banco de Inglaterra y que está valorado en unos 1.800 millones de euros. El tribunal entiende que el juicio fue erróneo al considerar que los términos del reconocimiento del gobierno del Reino Unido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela excluía la posibilidad de que el gobierno británico también reconozca a Maduro como presidente de facto. De este modo, el tribunal ha ordenado que la justicia británica realice una investigación fáctica, le llaman, en la que se expliquen detalles y relaciones diplomáticas existentes entre el Reino Unido y Venezuela, así como otros factores relevantes para determinar si el gobierno del Reino Unido reconoce que Maduro, si continúa ejerciendo poderes de facto como jefe de Estado, pues pueda reclamar ese oro. El Instituto Emisor Venezolano, representado por la Sewala Company, presentó una demanda el pasado mes de mayo contra el Banco de Inglaterra para poder tener acceso a parte de los 1.800 millones de euros que la administración venezolana tenía depositada en lingotes de oro en Londres. La intervención de Venezuela pues es para pues tratar de hacerse de estas reservas para destinarlas, dicen ellos, a un programa de las Naciones Unidas para adquirir ayuda humanitaria, medicamentos y equipos necesarios para combatir la pandemia del coronavirus. ¿Y sabe qué le digo aquí? El que se vea un poquito más flexible la justicia británica también puede estar obedeciendo a que pues ya Donald Trump podría estar de salida. Se acaba Trump, se acaba la presión para ir en contra del gobierno de Maduro, y ahí, como se lo advertí yo desde que empezó el tema de Guaidó, nada más no se resolvía esto mientras estaba Trump en el poder y se le acababa, pasando las elecciones, se le acababa el impulso internacional a Juan Guaidó. Se lo advertí aquí y la verdad es que se lo sostengo el día de hoy. Pero bueno, en fin, ya con esto usted más o menos está bien informado sobre lo que pasó en esta mañana del día de hoy. Deme una media hora, poquito más para descansar la garganta, porque contando con el análisis diario de precios intradiarios que me salió mal, y este programa llevo prácticamente 2 horas hablando sin parar, ya se me acabó la garganta. Entonces deme un rato para estar digamos arreglando el desastre que armé o que se me armó con el tema de el análisis diario de precios intradiarios. Y para los suscriptores del servicio de análisis diario de precios intradiarios, regreso con ustedes para pues recuperarle la parte de lo que le platicaba de los conteos, pero que no le mostré en gráficos, aunque usted ya tenía los gráficos en su pantalla, pero no vio los ajustes que hice. Entonces, regresamos en un ratito más con usted, y a la gente que me escucha a través de la radio y que me vio a través de Facebook Live y de YouTube Live, muchas gracias por la compañía, por la paciencia del día de hoy, que me sigue teniendo hasta este momento, porque pues le hice medio incompleto el programa, y sobre todo porque pues no dimos imagen. Si usted viera mi escritorio, está lleno de pantallas abiertas con información por todos lados. Ahorita termino de guardar todo esto y regreso con usted el día de mañana. Pásela bonito. Chao. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.